Hola amigos, soy Bafaster y vamos a tocar ahora un tema interesante, un tema IP versión 6. Ya muchos de ustedes me habían pedido hacer videos de este tema. Con lo que respecta de contenido, en YouTube pueden encontrar un sinnúmero de videos acerca de IP versión 6. Voy a dar yo un pequeño aporte para aquellos que me siguen en el canal. Como saben, siempre antes de entrar a la parte práctica, tenemos que revisar la parte teórica, tenemos que ver el fundamento de IP versión 6, en qué se basa. Vamos a tocar algunos temas como es el formato, la estructura, la cabecera, porque es imposible hablar de IP versión 6 sin compararla con IP versión 4. Es algo que no podemos hacer. No podemos tocar IP versión 6 si es que no lo vamos a comparar con IP versión 4. Vamos a ver el ámbito y los tipos de direcciones que ya seguro muchos de ustedes sabrán con lo que respecta al tipo de direcciones. Y lo primero que vamos a tocar es el para qué o el por qué de IP versión 6. Ya de ustedes a estas alturas deberán conocer el por qué de IP versión 6. Seguro han escuchado de la escasez de IP versión 4 en lo que respecta a la cantidad de direcciones disponibles. Y bien, sí, ese es el principal punto por el cual se desarrolló un protocolo nuevo, un protocolo IP versión 6. El anterior protocolo, ¿cuál fue? El que ustedes ya conocen. IP versión 4. Voy a cambiar de color. Ya está, ahora sí. IP versión 4 entonces. Originalmente no se pensó que el servicio de internet tuviera o llegara a tener la cantidad de demanda tan grande. O sea, nadie pensó cuando se desarrolló esto del ARPANET y toda la historia. Nadie pensó que internet como servicio iba a tener una escala muy grande. Entonces, inicialmente se desarrolló con IP versión 4. Ya se preveía por la escala del internet y de las personas que demandaban a que el espacio de direccionamiento lógico, como ustedes saben, IP versión 4 o las direcciones IP que se encuentran en el direccionamiento lógico, en la capa de red del modelo OSI, se preveía que las direcciones no iban a ser suficientes para la demanda futura. Ese futuro es ahora. Entonces comenzaron a desarrollar un nuevo protocolo, o mejor dicho, un mejorado protocolo de IP versión 4, en el cual resultó IP versión 6. Claro está que el primer inconveniente que se tenía que lidiar o que se tenía que solucionar eran las direcciones o la cantidad de direccionamiento disponible. Si bien es cierto, ustedes ya saben cómo es una dirección IP versión 4. Por ejemplo, 192.168.1.10. Se me ocurre. Esa es una dirección IP versión 4, con lo cual nosotros lo representamos con números decimales. Y tiene una longitud de 32 bits. De 32 bits. Teniendo un total de combinaciones de 2 a la 32, ¿verdad? 2 elevado a la 32, el total de combinaciones y de números o de direcciones disponibles para IP versión 4. Entonces, la solución más sencilla para IP versión 6 fue aumentar la cantidad de bits disponibles. Entonces, la nueva dirección IP versión 6 ya no va a ser de 32, sino va a ser de un poquito más. Y ese poquito es 128 bits. 128 bits. La nueva dirección IP versión 6. Entonces, el total de combinaciones es 2 a la 128 bits, que da como resultado, ¿cuánto? Un montón. Son billones de billones de números disponibles IP versión 6, con lo cual a corto y a largo plazo se soluciona el tema de asignación de direcciones. Y es que hoy en día es necesario prácticamente asignarle una dirección IP a cada dispositivo que necesite conectarse a internet. Por ejemplo, que están los televisores, las tablets, lo que sea, todo lo que se podrían imaginar
tiene que tener una dirección IP para que pueda salir a internet y que pueda conectarse. Entonces cada vez hay más dispositivos que necesitan acceder a la red. Por lo tanto, este sistema de direccionamiento cubre todas esas necesidades. Con lo que respecta al número de direcciones, ya no nos vamos a hacer problemas, ya están cubiertas con estos 128 bits. ¿Okay? Pero ustedes se preguntarán, como yo en alguna vez me pregunté, en una red LAN no me importa relativamente la cantidad de dispositivos que quieran acceder a la red. ¿Por qué? Porque hay un servicio que se llama NAT. En algún momento me hice la pregunta, pero ¿por qué nos preocupamos tanto por las direcciones IP versión 4 si con NAT podemos tener N dispositivos con IPs privadas y salen por un único IP público? ¿Sí? Con lo que es NAT. Tengo unos videos ahí de NAT que pueden verlo para aquellos que no saben. Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿por qué? Y con lo que se refiere es que no necesitamos NAT con IP versión 6. ¿Por qué? Porque ahora cada servicio o cada dispositivo puede contar con una dirección lógica propia. Acá se acaba la parte pública y la parte privada. Vamos a tener otros conceptos parecidos, pero NAT en sí, en IP versión 6, ya no lo vamos a tocar. Ya no es necesario por la cantidad de direcciones que tenemos disponibles. Son billones de billones, trillones y no sé cuántos millones, pero son un montón. El problema con NAT era que no podíamos tener una conexión directa. No podíamos tener una sesión directa de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en la parte de red, si acá teníamos un host, así para tocar de manera muy rápida, lo que era NAT, y acá teníamos un router donde acá se hacía el nateo. Acá teníamos un IP 1, el paquete salía por la parte, esta es la parte LAN, ok, esta es la parte LAN, y para que salga internet tenía que salir con una IP2, con otra IP. Esta jugada, este cambio de IPs, lo hacía el router, aplicando lo que es NAT. Entonces, cuando el destino, por ejemplo este de acá, recibía el paquete, la dirección de origen era IP2, no IP1, quien en realidad la enviaba. Entonces ven cómo NAT en realidad impide, digamos así, una conexión o una sesión directa de extremo a extremo, desde este host A, por ejemplo, a este host C, a través de la red LAN, o perdón, a través de todo lo que es internet, de la WAN. Entonces, esto es lo que pasaba con NAT. Sin embargo, ahora, con IP versión 6, ya no es necesario este mecanismo. Ya no. Simplemente, al host A se le va a asignar una IP1 y el router lo va a enviar con la misma IP1. O sea, simplemente va a reenviar el paquete, lo va a forwardear. No va a hacer más nada, no va a aplicar nada. ¿Por qué? Porque el espacio de direcciones es tan grande que no tenemos la necesidad de hacer una parte pública y una parte privada, como se hizo con IP versión 4, y esto lo hicieron para contener justamente esa escasez o esas limitaciones en lo que respecta a IP versión 4. Entonces ya sabemos que IP versión 6 tiene una gama muy amplia, tiene una cantidad muy amplia de direcciones IPs o de direcciones lógicas. NAT ya no se necesita, y además IP versión 6 ha sido desarrollada para cubrir ciertas falencias que no tenía IP versión 4. Por ejemplo, IPsec es un protocolo de seguridad de cifrado a nivel de capa de red, que en IP versión 4 es opcional, sin embargo en IP versión 6 está implementado. Entonces es parte del desarrollo en lo que respecta a la seguridad, que IP versión 6 está implementado con IPsec,
Sin embargo, en IP versión 4 era opcional. Tenías que implementarlo adicionalmente para, bueno, cubrir algunos servicios, por ejemplo VPN. Entonces ese es un punto más a favor de IP versión 6 y, y de lo bien estructurado que ha sido este protocolo, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante en la parte, lo que es la cabecera. Con lo que respecta a la cabecera IP versión 6 con IP versión 4, se han suprimido muchos campos. Hay campos que ya no se encuentran en IP versión 6. Es más compacto este protocolo. Bien, entonces comencemos a ver lo que es el formato de IP versión 6.